buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 6 de diciembre de 2017. Pocos datos económicos para la jornada, por lo menos en términos de cantidad y de relevancia. Hoy cifras de mercado laboral del sector privado, conocido como la encuesta ADP, que será a conocer en algunos minutos, donde pues hay una expectativa razonablemente positiva por parte del mercado. Con base en esto, se apuntaría ya hacia el día viernes con la cifra oficial, donde igual el mercado tiene una expectativa de 195.000 puestos de trabajo de generación, de lo cual pues mantendría esa salud robusta, incluso con algunos tintes de exceso de creación de empleo y probablemente refuerce la idea de obviamente de incrementos adicionales en la tasa de referencia por parte de la Fed. Como veremos más adelante, ya hay algunos efectos importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con tasas de tesoros a 2 y 3 años. Como es usual, los días miércoles tenemos la publicación de inventarios de petróleo, donde el día de ayer API pues ya salió con un descenso, y hoy tenemos la reunión del Banco Central de Brasil, donde la tasa alcanzaría un nuevo mínimo histórico. El nivel actual del 7.50 pasaría a niveles del 7, donde esperamos entonces esa reducción de 50 puntos básicos y además que mantenga el mensaje de política monetaria expansiva. Recuerden que en América Latina ya la mayoría de bancos centrales, exceptuando México y Argentina, están con ese sesgo a la baja y ya han hecho algún tipo de ajustes, algunos más pronunciados como en el caso de Brasil y el caso de Colombia, algunos más tímidos como en el caso de Perú y de Chile, pero eventualmente continuaremos con ese sesgo para tratar de mejorar los niveles de crecimiento que en la región han estado por debajo de su potencial. Más adelante del día estamos a la espera de las cifras de reservas internacionales por parte de China, expectativa de mercado, un nuevo incremento alrededor de unos 14.000 millones de dólares adicionales para alcanzar los 3.124 millones de dólares, bueno, más bien los 3.12 trillones de dólares en reservas internacionales. Interesante en China la advertencia, y la primera advertencia que se ha escuchado de un funcionario con relación a las políticas monetarias ultra expansivas, solamente que pueda estar aplicando el Banco Popular de China, sino el resto de economías. Dice que esto puede generar comportamientos indeseables desde el punto de vista de la toma de riesgos por parte de los establecimientos de crédito. Con relación a los Estados Unidos, mencionábamos pues que esas expectativas de incremento de tasas reforzadas por la aprobación de la reforma fiscal pues están llevando tasas de corto plazo a máximos desde el año 2008 para el caso de los tesoros a 2 años y a máximos desde junio de 2009 para el caso de los tesoros a 3 años. Tasas de negociación del 1.83,5 para unos, 1.95 para otros, y las tasas de referencia, en este caso para lo que son los bonos del tesoro a 10 años, pues si bien es cierto han estado cerca de ese límite máximo del 2.40, pues en términos de aplanamiento de la curva, es decir, de incrementos adicionales en la parte corta frente a los de la parte larga, obviamente siguen siendo más fuertes los de la parte corta. Y hay un tema de carácter político que está generando tensiones en los mercados internacionales, tiene que ver con la idea del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y de esta manera pues se daría el paso o la transferencia de la vida hacia Jerusalén. Como ustedes bien saben, esto ha generado tensiones históricas y problemas entre pues Israel y no solamente Palestina, sino el resto de países árabes, por lo que el mercado ha tomado la decisión de buscar cerrar posiciones, aprovechar las valorizaciones recientes y ver qué es lo que va a ocurrir con este tipo de eventos. La Liga Árabe, o algunos líderes árabes más bien, han hecho advertencias sobre esta posibilidad y han advertido también sobre las repercusiones de carácter violento que puedan surgir a través de esto. Ya mencionábamos el tema de Brasil, interesante acá, entonces percibir pues que sería la mínima tasa que ha tenido en algún momento
de su historia al Banco Central de Brasil como tasa de referencia, y más aún destacar que puede continuar descendiendo a futuro. Con relación a Venezuela, continúa el deterioro operativo del sector petrolero y de refinación. El mayor complejo refinador, conocido como Amuay, está operando esta semana solamente al 13% de su capacidad por nuevos incidentes. Hay algunas fallas que vienen ocurriendo, además de la falta de inversión y mantenimiento. Ya el mes pasado, el nivel de utilización de esta refinadora, con capacidad de procesar más de 650.000 barriles día de crudo, era del 27%. Y por incumplimiento de pagos de cupones de unos bonos PDVSA no garantizados, Standard & Poor's decidió reducir la calificación de CAD, es decir, default. Y en términos generales, continúa el mercado con baja credibilidad sobre estos anuncios de reestructuración por parte de la administración Maduro de la deuda, tanto del gobierno como de PDVSA, así como también de sus anuncios de lanzar una criptomoneda para tratar de solventar y de esquivar todos estos problemas que han venido teniendo, primero para conseguir dólares y segundo para hacer uso de su moneda, el bolívar fuerte, que ya pues nadie la quiere tener. Por otro lado, y cerrando con el tema de Venezuela, en un intento de dar alguna visión del estado actual de la economía, recordemos que ya desde el año 2015 el Banco Central desactivó la publicación de indicadores de crecimiento y de inflación. El Parlamento, o la Asamblea Nacional, que está dominada por la oposición y que ha perdido obviamente todas sus posibilidades de toma de decisiones con base pues en lo que ha venido ocurriendo con esa asamblea constituyente pro-chavista o pro-madurista o lo que sea, ha tratado de dar una visión de cómo va la economía. Ellos, de manera independiente, en conjunto con algunos economistas, han hecho una medición de diferentes sectores y han concluido que en lo ocurrido este año la economía venezolana se ha contraído 12%. Ya algunos miembros de la oposición, y de manera razonable con base en estas cifras, no están hablando de contracción de la economía ni de recesión, sino de un evento de depresión económica para el caso venezolano, lo cual tiene total sentido teniendo en cuenta pues la información que nos llega desde ese país. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues el día de ayer se dio a conocer las cifras de inflación, la cual, si bien es cierto, de manera puntual durante el mes de noviembre superó las expectativas de mercado y las nuestras también. Había que recordar que en los meses de septiembre y de octubre la inflación había sido inferior a lo que habíamos pronosticado. Por lo tanto, esta sorpresa del noviembre no nos está generando tensiones adicionales. La inflación 12 meses aumentó básicamente por lo que fue inflación sin alimentos, donde vimos una sorpresa cercana a 7 puntos, 8 puntos básicos frente a nuestra expectativa. En temas de alimentos, interesante ver que es el primero de los últimos 6 meses donde se produjo un aumento. Sin embargo, dentro de alimentos hay como unos comportamientos mixtos que detallaremos a continuación. Por rubros, vivienda fue tal vez la que más aportó al tema de inflación del mes de noviembre, 0.30% de inflación, que es más o menos el doble de lo acostumbrado para un mes de noviembre. Aquí todavía tenemos unos indexaciones o unos movimientos inerciales con base en la inflación pasada, que es lo que básicamente me estaría explicando este alto indicador. Para entenderlo de alguna manera, servicios públicos son reajustados cada vez que se acumula una inflación del 3%, aparentemente hacia el mes de noviembre se cumplió con eso, hacia el mes de octubre se cumplió con eso, y en noviembre se hizo ajuste en precios de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, y también pues tenemos una situación en el tema del gas. Si bien es cierto, el sector de diversión o el grupo de diversión fue el que más aumentó, 0.67%, para el mes de noviembre es muy normal, es básicamente muy cercano al acostumbrado. Sin embargo, en temas de transporte, si vimos presiones adicionales, una inflación del 0.20%, generalmente transporte en noviembre no incide mucho en la inflación, 0.03% es la inflación. Aquí tenemos dos eventos. Uno, eventualmente una corrección en precios de vehículos, algo al alza, esto no se había presentado por varios meses. Y número dos, incrementos en pasajes aéreos. Parece que la situación del sector solo se empezó a ver reflejada en este mes. En los anteriores lo que hemos tenido es caídas en los precios de los pasajes aéreos. Cuando uno mira entonces las cifras, vemos entonces que el incumplimiento está explicado en su mayoría
por la inflación sin alimentos. Sin embargo, no es un tema estructural, no es un tema de que la demanda esté fuerte, sino son temas más puntuales, como miramos pasajes aéreos y la indexación en temas de servicios públicos y arriendos. En temas de inflación anualizada, el indicador pasa del 4.05 al 4.12, estábamos anticipando que se mantuviera inalterada en ese nivel del 4.05, no sucedió así. Y con relación a otros eventos que hemos tenido o las otras eventualidades que se derivan de este dato de inflación, pues hemos revisado un poco nuestro pronóstico de inflación cierre de año del 3.86 al 3.93%. De todas maneras, seguimos pensando en que se estaría muy cerca de esos niveles del 4% de cumplimiento, por lo menos del rango máximo de la meta para este año. Estamos en medio del proceso de negociación del salario mínimo. Creemos que si el caso habrá ajustes máximos del 5%, teniendo en cuenta la situación económica colombiana y obviamente este cierre de inflación de este año cercano al 4%. Y en otro tema del mercado, interesante ver una nueva emisión de títulos por parte de una entidad financiera. En esta ocasión fue Banco Colpatria, emitiendo bonos subordinados. La intención inicial era de 100.000 millones, la demanda les dio para hacer colocación por 125.000 millones en un título a 10 años y margen cupón o corte del margen cupón del 3.89%. Bien, como podemos observar en la dinámica del mercado internacional, manifestó Daniel anteriormente, las acciones están cayendo cerca de 2%, en Japón el índice Nikkei pues cayó más de ese 2%, en China también habíamos observado unos retrocesos similares, en Europa alcanzamos a ver retrocesos del 1%. La dinámica de los mercados emergentes no debería ser ajena esta mañana a esos retrocesos, por esa razón pues tener mucha cautela. En el análisis del índice Colcap estamos viendo que se continúa presentando ese mercado, esas operaciones de mercado entre el rango entre 1.440 y 1.450 puntos. Sin embargo, pues teniendo en cuenta esa mala dinámica del mercado internacional, es recomendable alivianar un poco las posiciones, independientemente de que aún estemos en esta zona o con este indicador posiblemente al alza, más aún si la zona de los 1.460 puntos no es superada. Algunas acciones que han venido transando durante la última semana en el índice Colcap, si bien es cierto, venían repuntando, también hemos observado retrocesos que significan o que en pocas palabras quieren mencionar un poco de cautela. Caso particular, la acción de Bancolombia, que venía presentando un buen desempeño durante la última semana del mes de noviembre. Ustedes pueden ver cómo la acción incluso había superado la zona de los 29.500 pesos. Pero pues ya hemos visto cómo, desafortunadamente, siguiendo la línea del comportamiento y el desempeño del mercado internacional, hemos observado esos retrocesos. Si la acción no logra superar entonces la zona de los 29.200 pesos durante las siguientes jornadas, es recomendable entonces alivianar las posiciones. Les recuerdo que sobre esta acción en particular aún se mantiene una recomendación de compra especulativa con un stop loss en la zona de los 28.000 pesos, el cual, reiteramos, es importante que sea respetado. La segunda acción de la cual hablaremos en la jornada de hoy es Éxito, una acción que ha venido presentando una dinámica bien interesante y favorable, valorizaciones consecutivas después de que el indicador en el mes de agosto-septiembre presentó una ruptura importante, valorizaciones acá cercanas al 8%, estamos viendo de hecho en la jornada de ayer cómo la acción respetó esa primera resistencia sobre los 16.200 pesos. Aquí podríamos entonces también, más en línea con el desempeño del mercado internacional, ver alguna moderación en esos avances, pero mientras que la acción no rompa esta zona de 16.100, pensaríamos que hay que mantenerla. Muchas gracias a todos por su atención. Nos esperamos el día de mañana en un nuevo contenido.